Campesina y con todo, tenemos nuestro próximo invitado. Está en línea directo desde Maracaibo, Estado Zulia. Tenemos a Enrique Márquez, es dirigente político. Bueno, Enrique, ese fue el título que me dieron para ti de tantas cosas. Es rector del CNE, pero me lo Sí, dieron cortico aquí. Enrique, bienvenido al programa siempre. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Pedro, muchísimas gracias por tu amable invitación. Efectivamente, ahorita no ocupo ninguna posición en el Estado. Fui rector, como tú sabes, del CNE. También fui diputado durante 15 años. Ahorita soy dirigente político, vinculado a, a la sensatez, vinculado al realismo radical, vinculado a buscar de hacer esta oportunidad que tenemos este año algo bueno para el país, para los venezolanos. En eso ando tratando de ayudar como dirigente político con mi experiencia a que esta oportunidad no se pierda. Muy bien, te felicito por eso. Bueno, todo el mundo creo que tiene que poner de su parte y creer en el sistema democrático. Creo que es la única salida que tiene un país que quiera vivir en libertad y futuro. El voto creo que es nuestra arma más fuerte, porque cualquiera de las otras experiencias que se han tratado se han dado cuenta que no sirve. Lo que es negociación, lo que es voto, es lo que, y que creo que tú también has apoyado e impulsado. En esta semana tenemos quizás que vamos a tener humo blanco sobre la fecha posible de las elecciones. Si me quieres hablar un poco sobre este tema y de la unidad, por favor. Sí, cómo no. Cómo no. Bueno, fíjate, de entrada te debo decir que en mi humilde opinión, lo que está pasando con la fecha de la elección no es bueno. En todos los países de América, por hablar de América, la fecha de la elección presidencial está establecida en ley, incluso en las constituciones, para que el pueblo pueda tener tranquilidad en cuanto a al momento en que ocurrirá un evento tan importante como es. En la legislación venezolana no está establecida la fecha. En la anterior sí, te recuerdas Ujú. que en lo que era la constitución del 61 y la ley orgánica del sufragio sí estaba establecido el primer domingo de diciembre como la fecha para la elección presidencial. Pues en esta oportunidad no, y yo creo que es una oportunidad perdida porque entonces vemos todo esto de que, bueno, cada quien tiene una opinión acerca de la fecha, y créeme que a pesar de que estoy de acuerdo con que todo el mundo opine lo que quiera opinar, porque debemos estar en un país libre, sí creo que esa fecha debería colocarse principalmente cuando impere el sentido común. ¿A qué me refiero? Me refiero a que la fecha de la elección debe estar lo más cercana posible a la fecha de transferencia de mando presidencial, en función de que si ocurre, como yo honestamente creo que va a ocurrir, que la oposición derrote al gobierno y aparezca victoriosa en la elección presidencial, entonces la toma de posesión pueda ocurrir dentro del próximo mes, por ejemplo, y no, como muchos piensan, que hacer esa elección 6 o 7 meses antes de esa fecha. Imagínate, Pedro, y sé que me vas a entender, o sé que me puedo explicar, Ujú. imagínate la crisis política que significa tener un presidente en ejercicio y un presidente electo por 7 meses. Eso es Ujú. algo que no se debería propiciar ni siquiera. Por eso yo hago votos y aprovecho la consulta que se está haciendo en todo el país para opinar también. Yo creo que esto debería ser en diciembre, el primer domingo de diciembre, para darle oportunidad, primero, a que la elección se haga bien, se cumplan con todos los extremos del registro electoral, de las auditorías, de todo lo necesario, la elección pueda servir para que el pueblo se exprese, y adicionalmente a eso preserve algo fundamental, que es la paz y la gobernabilidad para Ujú. Venezuela. Ujú. Cuando se habla de gobernabilidad, para que la gente sepa, se está hablando de que puedan convivir la parte social, política, económica, y que cada una tenga la importancia y pueda estar todo simultáneo. Si no hay alguno de estos factores, no hay gobernabilidad, es imposible llevar adelante un país. ¿Es así? Es así, y ese es un tema que en lo personal a mí me ocupa mucho, porque yo percibo, Pedro,
que esta elección va a ser útil para el país. Percibo que de aquí, a lo mejor no es el fin de nada, ¿no? Pero es el inicio de algo positivo para Venezuela, en el cual las partes que han estado en conflicto polarizante puedan ponerse de acuerdo en una ruta compartida para levantar el país. Y eso significa abonar en la gobernabilidad. Por ejemplo, Pedro, como yo creo que va a ocurrir, y lo repito de nuevo, que la oposición gane la elección presidencial. Bueno, pero todavía el gobierno tendría control de la Asamblea Nacional, tendría control de una cantidad de espacios importantísimos dentro de la vida del día a día del país. ¿Qué va a significar eso? Va a significar que tiene que haber una búsqueda de gobernabilidad compartida entre un lado y otro. Incluso si el gobierno pues se reeligiera, también va a necesitar una oposición que brinde espacios de gobernabilidad para que se puedan desarrollar las políticas públicas que con sensatez hay que llevar adelante en función de que el país pueda mejorar. ¿Qué está esperando la gente? La gente está esperando, y yo lo resumiría en dos elementos: paz y prosperidad. Pero para que haya paz y prosperidad, tiene que haber una tregua, tiene que haber un entendimiento entre las partes, aún después de la elección presidencial, en función de que las políticas públicas se puedan desarrollar, nosotros podamos corregir los entuertos en la economía, los entuertos en salud, los entuertos en educación, en petróleo, en energía, en tantas cosas que tenemos que hacer. Muy bien. En cuanto a la unidad, eh, ¿se va a escoger a un solo candidato? ¿Todo el mundo va a apoyarlo? Es lo que veo de distintos partidos. Y no sé si ese acuerdo se llegó fuera o dentro de la Asamblea Nacional. Mira, en cuanto a la unidad opositora, ¿no? A mí me gustaría que ese tema estuviera resuelto, pero no está resuelto. Y no está resuelto porque hay una cantidad de candidaturas de diferentes orígenes. Yo no voy a valorar ninguno de los orígenes porque no me corresponde a mí. Yo soy uno de los que he dicho que hay que estimular la tolerancia por encima de la intolerancia entre nosotros. Hay que tolerarnos, hay que entendernos, y en función de eso digo, caramba, hay una cantidad de candidaturas que atentan contra la unidad mínima necesaria dentro de la oposición. E incluso dentro del factor que pudiéramos decir es el más importante de la oposición, que es la plataforma unitaria, hay una situación muy complicada que tiene que ver con elementos de hecho y de derecho en relación a la candidatura de la señora María Corina Machado, que tiene todo el derecho de luchar por su habilitación, que tiene todo el derecho de enarbolar el resultado de la primaria que obtuvo, que tiene todo el derecho a ser respaldada, pero que hay elementos que tenemos que tomar en cuenta para que la oportunidad no se pierda, para que no se pierda la oportunidad de ella y para que no se pierda la oportunidad del país. De tal manera que todavía la oposición va a requerir de todo este tiempo que nos separa hasta la elección, que no sabemos cuándo va a ser, pero va a requerir de esto para buscar encuentros, para buscar acuerdos. Y yo digo, si toda la oposición se reúne con el gobierno de vez en cuando, en algún escenario, en alguna mesa, en algún diálogo, yo digo, ¿por qué no se puede reunir entre ellos? ¿Por qué no puede haber conversaciones francas en función de encontrar ese camino compartido que beneficie al país? Es parte de lo que estoy planteando, es parte de lo que quiero plantear, que significa una solución sensata para Venezuela, en la cual todos nos reconozcamos, todos busquemos precisamente un encuentro en beneficio del país. Pero es verdad, la oposición todavía tiene que invertir horas hombres, tienen que invertir tiempo en tratar de corregir estos entuertos que internamente se le presentan. Uh-huh. Es así. Bueno, hasta no tenemos fecha de elecciones, por lo tanto no debemos tener fecha para inscribir candidaturas, ¿no? Todavía no la tenemos. Como he dicho, como lo he mencionado, y en pleno conocimiento de los temas electorales del país, me parecería que lo lógico es que eso fuera
el último trimestre del año, con lo cual las postulaciones serían para julio-agosto. Eso sería muy conveniente para el país, como he dicho antes. Pero ya será el CNE el que tiene la atribución, el órgano del poder público que tiene la atribución para convocar esa elección. Y no solamente convocar y establecer la fecha, sino establecer todos los mecanismos que llevan hasta la elección. Y aquí me detengo para advertir la importancia que tienen 2 o 3 procesos que van incluidos en el programa electoral. El primero, la necesidad imperiosa de que se abra un operativo especial para la actualización de datos en el registro electoral. Hay millones de jóvenes y millones de venezolanos que requieren la actualización de sus datos. Esto va a requerir un tiempo. En el 2021, esto se tomó mes y medio. Yo creo que aquí como mínimo deberían ser un par de meses que se tome eso. Luego, el tema de la observación internacional requiere tiempo para que los organismos internacionales puedan venir y acompañar un proceso tan importante, que nadie debería estar en desacuerdo con que la Unión Europea y otros organismos internacionales puedan venir. Por eso requiere tiempo, de tal manera que ojalá el CNE convoque esa elección con suficiente tiempo y permita que se desarrolle ese segundo elemento. Y un tercer elemento que también es fundamental son la realización de todas las auditorías técnicas, tecnológicas de la plataforma de votación, escrutinio y totalización, que por supuesto forman parte importantísima de lo que son las garantías electorales para el pueblo venezolano, de tal manera que no se trata solo de una fecha de la elección, sino de un proceso electoral que tiene sus complejidades, y en función de esas complejidades se tiene que convocar con tiempo. Es así. Mira, estamos hablando con Enrique Márquez, dirigente político. Enrique, una vez que se decida qué fecha van a ser estas elecciones y que todo el mundo, 21 de los convocados, 21 de los convocados pasaron su propuesta, pero ¿cuánto tiempo antes se pueden inscribir los candidatos de acuerdo a la ley? Mira, no está establecido en la ley, no hay un término establecido en la ley. Nuestra ley de procesos electorales le da la prerrogativa al órgano electoral, en función de su experiencia, el establecer esos tiempos. Sin embargo, hay algunos tiempos que son mínimos. Por ejemplo, el tiempo de la campaña. No debería haber menos de un mes de campaña electoral que una campaña presidencial. Y antes de esa campaña electoral debe haber un periodo no solamente de postulaciones, sino de modificación de la postulación y de una serie de procedimientos políticos que se llevan como mínimo un mes más. Es decir, que por más que quieras apretar las postulaciones cercanas a la elección, esto no debería ocurrir de acuerdo a las buenas prácticas de los procesos electorales, no debería ocurrir después de 3 meses antes. Es decir, debería haber un espacio de tiempo lo suficientemente amplio como para que el órgano electoral tenga tiempo de hacer bien las cosas, para que los partidos puedan aprovechar la oportunidad. Porque recordemos algo, Pedro, esta elección no debería ser hecha a golpe y porrazo. Son demasiados años de crisis política, demasiados años esperando una oportunidad en la cual los factores políticos puedan reconocerse entre ellos, y para reconocerse entre ellos las reglas del juego tienen que estar sumamente claras y transparentes, y en función de eso yo abogo entonces por un proceso electoral hecho con todas las de la ley, y no solo con todas las de la ley, con todas las buenas prácticas asociadas, para que las reglas del juego estén completamente claras para todos. Muy bien. Esto es una pregunta que no está escrita en un libro ni nada, pero según tu opinión y tu experiencia, si se postula un candidato, tú dices tiempo mínimo un mes y medio para levantar a un país, para que voten por él, para crear carisma, para crear contacto, conexión con la gente. ¿O cuál es tu opinión, que si lanza a una persona en 2 semanas y no se conoce podría ganar? ¿Qué piensas tú? Bueno, va a depender mucho de las estrategias políticas, por supuesto. Se han visto casos de gente que se ha montado sobre olas de popularidad generada por descontento, por voto castigo, y necesita poco tiempo para esto.
Va a depender mucho de la estrategia política que se desarrolle en función de esos tiempos. Yo soy de los que pienso que el candidato principal del país hoy para el cambio es el descontento, es el profundo descontento por no continuar viviendo de la manera como estamos viviendo. Si tú sales a la esquina, al mercado de Chacao, al mercado de Quinta Crespo, a donde sea, y hablas con la gente y le preguntas, ¿usted está satisfecho como está viviendo? ¿Quiere vivir mejor? Y le va a decir, claro que quiero vivir mejor. Por lo tanto, quiero un cambio, quiero que esto mejore, quiero que esto de alguna manera se transforme. Entonces hay una candidatura que es la que se mantiene a lo largo de todo este proceso electoral, que es la candidatura del cambio, del descontento, de la alternabilidad, que creo que el país lo requiere y lo necesita. Incluso, me atrevo yo a decir, Pedro, que incluso el propio chavismo, como un movimiento político histórico, como movimiento político que ha gobernado a Venezuela, necesita un espacio dentro de la oposición para permitir que las cosas se hagan diferentes y poder generar alternabilidad en el poder y poder generar entonces una democracia más vigorosa. No conviene a un país largos mandatos ininterrumpidos del mismo partido. Eso no funciona, en mi opinión. Y creo que esta es una oportunidad que el pueblo venezolano tiene precisamente para organizadamente, democráticamente, como tú acertadamente mencionas, porque se trata de privilegiar el voto, el único instrumento que realmente tenemos, el voto para poder concretar los sueños que todos tenemos de vivir en un país normal, en un país donde haya paz, donde haya prosperidad, donde haya progreso. Sí. Bueno, ya termino con esta pregunta. Están saliendo candidaturas de última hora ante tanta incertidumbre. Esta semana, bueno, seguimos. Irene Sáez parece que está planteando, no sé si lo está haciendo como un laboratorio de ensayo, a ver qué repercusión tiene. También vimos que Diosa Canales está lanzando su candidatura y lo hace con bastante seriedad. Y quién sabe quién más está saliendo por ahí. ¿Qué opinas tú? Bueno, mira, estamos en una oportunidad para que el que quiera aspirar, aspire. Yo no soy quien para censurar a nadie en cuanto a sus búsquedas políticas. Lo único que te puedo decir es que esta oportunidad es una oportunidad para desarrollar proyectos políticos serios, que tengan asidero popular, que tengan posibilidades de buscar el entendimiento entre los venezolanos y entre los factores políticos. De tal manera que a lo mejor son muchos los convidados, pero al final serán pocos, en mi opinión, los que lleguen hasta el final y puedan concretar candidaturas fuertes, sólidas, como es requerido, en función, como he dicho antes y lo repito, de que esta oportunidad no se pierda. Es una oportunidad de oro la que tenemos los venezolanos y yo aprovecho esta bella oportunidad que me da para pedirle al pueblo venezolano que por nada del mundo considere posibilidades de abstenerse de nuevo, de no votar, porque lo único que salva o lo único que garantiza la continuidad de lo que ocurre hoy en Venezuela es la abstención. De tal manera que votando vamos a cambiar el país. Muy bien. Bueno, Enrique, te agradezco muchísimo. Bueno, que termine bien tu viaje y nos traes buenas noticias entonces allá y seguimos en contacto. Muchas gracias. Amén. Muchas gracias, Pedro. Hasta luego. Gracias. Fuerte abrazo. Enrique Márquez, dirigente político. Vamos a una pausa y regresamos con más para ustedes. Comienza un nuevo año y estos son los eventos